¿Qué tal? Imagínense esta situación. Superan una infección, ya se sienten de maravilla, y de repente, semanas después, ¡pum!, las articulaciones empiezan a doler y a inflamarse. Eso es la artritis reactiva, un verdadero misterio médico donde el culpable original, la bacteria, ya ni siquiera está. Hoy vamos a desentrañar este caso. La pregunta del millón es justo esa, ¿no? ¿Cómo es posible que el cuerpo, después de ganar la batalla contra una bacteria, de la nada decida atacar a sus propias articulaciones? Es un rompecabezas fascinante que nos pone justo en la frontera entre las infecciones y la reumatología. Y bueno, aquí está la definición formal, pero ojo, la palabra clave aquí es estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los doctores analicen el líquido de la articulación inflamada, no encuentran ni una sola bacteria viva. La infección original ya fue. Lo que queda es como un eco, una reacción tardía del sistema inmune que está causando todo este problema. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Porque, a ver, es obvio que no le pasa a todo el que le da una infección estomacal. La ciencia nos dice que se necesita una especie de tormenta perfecta, o sea, que se junten tres factores muy específicos para que esto se dispare. Vamos a verlos uno por uno. Todo arranca con el primer jugador en este drama, la infección bacteriana. Y no puede ser cualquier bacteria. Solo un grupito muy selecto de microorganismos tiene esta extraña habilidad de poner en marcha toda esta cadena de eventos. Y fíjense qué curioso, los sospechosos habituales se agrupan en dos bandos. Por un lado tenemos las infecciones de transmisión sexual, donde la Chlamydia trachomatis es por mucho la protagonista. Y por el otro, las infecciones gastrointestinales, esas que te dan por comer algo en mal estado, con bacterias como la Salmonella o la Shigella. Ahora pasemos al segundo jugador. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más personal. Millones de personas se contagian con estas bacterias cada año, pero solo un porcentaje muy chiquito desarrolla artritis. ¿Por qué esa diferencia? Pues la respuesta está en nuestros genes. Y esta cifra es impresionante. Fíjense, hasta el 85% de los pacientes con artritis reactiva tienen un gen específico llamado HLA27. Para que se den una idea, en la población general, menos del 10% lo tiene. Tener el gen no es una sentencia, claro, pero sí aumenta muchísimo el riesgo si te topas con la bacteria equivocada. Y con eso llegamos al tercer y último jugador, el sistema inmunitario. Ya tenemos la bacteria y la predisposición genética. Ahora solo falta que nuestro propio sistema de defensa, el que se supone que nos cuida, se confunda y cometa un error garrafal, convirtiéndose en el que ataca directamente a las articulaciones. La teoría que mejor explica este error se llama mimetismo molecular. Pensemos que es como un caso de identidad equivocada, de película. El sistema inmune crea como un retrato hablado de la bacteria para poder cazarla. El problema es que, por mala suerte, algunas partes de nuestras articulaciones se parecen muchísimo a ese retrato. Entonces, aunque la bacteria ya no esté, esos soldados inmunes siguen patrullando, y cuando ven nuestras articulaciones creen que encontraron al enemigo y abren fuego. Pero ojo, el ataque del sistema inmune no se limita a las articulaciones. La artritis reactiva es lo que se conoce como una enfermedad sistémica. Y eso significa que la inflamación puede aparecer en muchas otras partes del cuerpo, casi siempre siguiendo un patrón muy característico. A ver, en las articulaciones el patrón es súper clave. Normalmente afecta a poquitas, menos de 6, y de forma asimétrica, o sea, te duele una rodilla y chance el tobillo del otro lado. Afecta sobre todo a las piernas. Y hay dos signos que son casi una firma. La entesitis, que es un dolor agudo en el talón, justo donde se inserta el tendón de Aquiles, y la dactilitis, que es cuando un dedo completo de la mano o del pie se hincha parejito y parece una salchicha. Y esta tabla nos da una idea clarísima de qué tan lejos puede llegar el problema. La inflamación puede saltar a los ojos, causando conjuntivitis, al tracto urinario, provocando uretritis, o incluso a la piel y la boca, con úlceras o erupciones. De hecho, muchas veces, la combinación de estos síntomas con la artritis forma una tríada clásica que antes se conocía como síndrome de Reiter. Ok, entonces, si no hay una sola prueba que te diga ¿es esto?, ¿cómo le hacen los médicos? Pues, literal, se convierten en detectives. No hay una prueba definitiva, sino un montón de pistas que cuando se juntan apuntan a un solo culpable. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El diagnóstico se basa en la historia clínica, o sea, hubo una infección gastrointestinal o genitourinaria hace unas semanas, y en reconocer el patrón de síntomas que acabamos de describir. Es pura habilidad de reconocer patrones. Pero a ver, hay una prueba que sí o sí se tiene que hacer. Y curiosamente, no es para confirmar la artritis reactiva, sino para descartar otras enfermedades que se le parecen y que pueden ser más peligrosas, como una infección activa dentro de la articulación. Para eso se necesita analizar el líquido synovia. Y aquí es donde se revela la pista definitiva.
Si vemos esta tabla, tanto en la artritis reactiva como en la artritis séptica, que es una infección directa, el líquido se ve turbio y está lleno de glóbulos blancos. Pero la gran diferencia está en el cultivo. En la artritis séptica, el cultivo sale positivo, o sea, las bacterias crecen. En la artritis reactiva, el cultivo sale negativo, y eso confirma su naturaleza estéril. Muy bien. Una vez que se resuelve el rompecabezas del diagnóstico, ahora el objetivo es manejar esta reacción tan compleja del sistema inmune. La meta es controlar la inflamación, quitar los síntomas y, claro, evitar que haya daños a largo plazo. El tratamiento es como ir subiendo de nivel. Se empieza con lo más básico, antiinflamatorios. Si con eso no es suficiente, se pueden usar inyecciones de esteroides directo en la articulación afectada. Para los casos que se vuelven crónicos, se sube al siguiente escalón con medicamentos más especializados que modifican la respuesta inmune. Y ya para los casos más graves, se usan los agentes biológicos. Y aquí viene una pregunta lógica. Si todo empezó por una bacteria, ¿no ayudarían los antibióticos? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Para la artritis que viene de una infección por clamidia, hay cierta evidencia de que un tratamiento largo con antibióticos podría ayudar, pero para la artritis que viene de bacterias intestinales, la evidencia es súper clara. Los antibióticos no sirven de nada para la artritis una vez que ya empezó. Y bueno, ¿qué se puede esperar a largo plazo? La buena noticia es que, como vemos en la gráfica, la gran mayoría de los casos se resuelven por completo en menos de un año. La cosa es que un grupo de personas puede tener episodios que van y vienen o incluso desarrollar una artritis crónica que ya no se quita. Así que, después de ver toda esta información, si tuviéramos que resumir la esencia de esta enfermedad en una sola idea, ¿cuál sería? Pues esta idea de la tormenta perfecta lo resume todo. La artritis reactiva no es solo una cosa, es el resultado de que se junten estos tres factores. Necesitas la infección correcta en la persona con la genética correcta para que se dispare la respuesta inmune incorrecta. Si falta una de esas tres piezas, el rompecabezas simplemente no se arma. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La artritis reactiva nos enseña cómo una infección común puede dejar secuelas autoinmunes en ciertas personas. Conforme vamos entendiendo mejor a nuestro sistema inmunitario, uno se pregunta, ¿cuántas otras enfermedades crónicas que hoy no sabemos de dónde vienen podrían ser en realidad el eco lejano de una infección que tuvimos hace mucho tiempo?